Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la maestra Carol Janet Baez Amena y el día de hoy vamos a trabajar nuevamente en la materia de argumentación y expresión escrita. Voy a compartirles la cápsula que nos corresponde para esta clase. Muy bien, aquí está. Estamos en la cápsula número 14. Bien. Les recuerdo que nuestros objetivos, ¿verdad?, es que podamos desarrollar competencias para la construcción de textos argumentativos, claros, coherentes y estructurados, mediante el análisis de diversos tipos de discursos, la aplicación de técnicas de redacción y el uso de recursos retóricos con el objetivo de expresar ideas de manera lógica, fundamentada y persuasiva en distintos contextos de académicos y profesionales. Muy bien, seguimos en la unidad número 6, que es técnicas de escritura y reescritura. Hoy vamos a hablar sobre revisión y edición de textos. La cápsula anterior, ¿verdad? Estuvimos hablando un poco más acerca de la importancia de el prepararnos, de planear una escritura y cómo podemos hacerlo. Cuando hablamos de técnicas de escritura, pues tenemos que considerar siempre una revisión y edición de nuestros textos. Desarrollar, en este caso en licenciatura, estos conceptos, pues son bases porque es prácticamente a lo que ustedes se están enfocando para trabajar. Entonces, es muy importante que hoy en día como profesionales sepamos trabajar este ámbito. La revisión y la edición, pues son procesos que se van a realizar dentro de la producción escrita y que nos van a permitir una evaluación para mejorar o perfeccionar nuestros textos, así garantizar coherencia, claridad, precisión y eficacia comunicativa. En este caso, el concepto de la revisión refiere precisamente a este proceso mediante el cual el autor va a analizar el contenido y la estructura, también la coherencia, la cohesión y pues también aquí va a definirse el texto que va a identificar las áreas que requieren ser ajustadas, ampliadas o modificadas en un momento dado. Es decir, cuando nosotros trabajamos esta parte de la revisión, es cuando nosotros estamos empezando a considerar la parte estructural de nuestros textos. ¿Qué es la edición? La edición es esta fase en la que se van a realizar los cambios específicos en el texto, como correcciones gramaticales, correcciones ortográficas o cambios en el estilo de formato y de adecuación o también del propósito que se tenga comunicativo y al público lector. En la edición nosotros podemos realizar varios tipos de modificaciones. Entonces, eh, en esta parte de la revisión es importante que se haga de forma concienzuda, de forma consciente, de forma analítica. Es revisar y qué es editar. La diferencia entre revisar implica evaluar críticamente el texto y decidir qué se debe de modificar. Cuando se trata de editar, implica hacer los cambios que sean necesarios. Cuando hacemos una revisión, pues aquí nada más nos relacionamos con el contenido, con la estructura, ¿verdad? Hay que quitar esto, hay que agregar aquello. Pero cuando se hace la edición, pues esto se hace con una corrección y una forma técnica. Es decir, ya entran otros aspectos de de este proceso de elaboración. ¿Por qué es importante la revisión y por qué es importante la edición? Porque ambas nos van a garantizar mensajes claros, coherentes y profesionales, van a evitar errores, van a fortalecer los argumentos y van a asegurar que el texto se cumpla y que estos objetivos también se cumplan, los objetivos académicos, los objetivos comunicativos que se han propuesto al inicio de la elaboración de nuestro texto. En el proceso de revisión,
vamos a incluir un análisis del texto en varios niveles, en el contenido, en la organización, en la coherencia, en la pertinencia de ideas, en que haya solidez argumentativa, en que haya una relación entre las partes. Es decir, se va a trabajar un ámbito más profundo y más crítico. La revisión no se trata solamente de qué voy a quitar y qué voy a poner. También va más allá. Tiene que trabajarse la parte del estructural de las ideas. Eh, la revisión del contenido es evaluar si las ideas están completas, si están bien desarrolladas, si están fundamentadas, si están alineadas con el propósito del texto. Y también implica, obviamente, pues detectar algunas omisiones. ¿Qué cosa me faltó? ¿Qué se readundó? ¿Cuáles son las contradicciones que hay internas en este texto? Muy bien. Ahora, la revisión de la estructura y la coherencia, aquí en esta fase se debe de analizar el texto, pues de forma más lógica, si las ideas están fluyendo adecuadamente, si hay párrafos que están bien construidos o si existen cohesiones entre las partes mediante conectores y transiciones. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar esta parte estructural de de mi trabajo, de mi argumento, pues aquí en esta parte de la revisión, eh, voy viendo si en realidad todo mi contenido es lo que yo quiero presentar, ¿de acuerdo? Ahora bien, la revisión que se hace del estilo aquí va a ser un poquito más profunda porque se refiere al modo en el que se va a expresar el contenido. Aquí ya va a implicar revisar que haya un buen tono, que haya claridad, que haya precisión léxica, la adecuación del público, que también se acuerdan que ya hablamos sobre la adecuación del público, para quién está dirigido mi texto, que tenga fluidez, que haya uso de recursos retóricos y pues que también haya consistencia en la voz escrita. Entonces, cuando yo presento todo este tipo de aspectos, pues voy trabajando de forma más directa esta revisión. Ahora, en el proceso de edición, de forma general, se va a enfocar en mejorar las correcciones lingüísticas y formales del texto. Ojo, decíamos hace ratito, incluye ortografía, puntuación, gramática, concordancia, sintaxis, formatos, todo lo que refiera a la gramaticalidad, si se dan cuenta, al uso de los signos de puntuación, a la sintaxis, que las oraciones estén bien organizadas, su estructura sea correcta, la estructura de los párrafos. Es decir, en esta parte de la edición hay eh, más que un contenido, más de qué le falta es si está bien presentado, ¿sí? Entonces, aquí vemos si hay cumplimiento de normas formales, académicas o profesionales, si se están llevando a cabo si se están cumpliendo estas normas, entonces, y si no, hay que hacer las correcciones necesarias. Edición gramatical y ortográfica, pues ya aquí va a entrar lo que son errores de ortografía, de tilde, usos de puntuación, tiempos verbales, concordancias, uso adecuado de pronombres y correcciones de errores sintácticos comunes. No es que esté mal. Hoy me pasó algo curioso refiriéndonos a este tema, ¿no? Hoy precisamente les decía en una cápsula anterior que trabajó en secundaria y prepa y estamos trabajando la elaboración de poemas. Entonces, un grupo de alumnas me presentó unos versos y en la sintaxis y en el caso de los tiempos verbales que se presentaban en una misma oración, pues eran demasiado diferentes. Entonces, yo le decía a ella, no está mal, no te estoy diciendo que está mal tal cual el texto, pero este verbo no lo podemos conjugar así aquí, o lo quitas o, o de plano no va así la conjugación o usas un sinónimo. ¿Por qué? Porque en este caso
tenemos que ver nosotros que estos errores sintácticos que normalmente los utilizamos en el habla porque somos muy repetitivos, porque en lugar de utilizar sinónimos, pronunciamos palabras nuevamente, remarcamos, etcétera, en la escritura no lo podemos hacer. En la escritura es diferente porque, pues como dicen las palabras se las lleva el viento, pero la tinta no. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en esto, ¿de acuerdo? En edición de formato y normas, pues aquí tenemos que ya hay algunas estructuras especializadas en las ediciones, ¿verdad? Que lo que buscan es precisamente tener como un formato general, como por ejemplo tenemos el estilo APA, el MLA o las institucionales. Aquí depende de alguna institución gubernamental o este federal que tenga cierta adecuación, ¿sí? Entonces tenemos que, a veces que cumplir ciertas normativas y si pues estamos dentro de estas, pues muy bien. Y si no, bueno, hay que apegarnos a esas normativas, usar, por ejemplo, títulos adecuados, márgenes espaciados y referencias. Esto lo vemos mucho en oficios, ¿sí? En oficios formales. ¿Qué herramientas podemos utilizar nosotros para revisar y editar? Bueno, podemos apoyarnos en técnicas como la lectura en voz alta y cuando nosotros estamos escuchando lo que leemos, si no hay una pausa, si no hay una coma, si el acento, pues ahí nos vamos dando cuenta nosotros de si tenemos que hacer una corrección. La doble revisión, la revisión por pares, el uso de correctores digitales, que ahorita son muy comunes también, los marcadores de textos, las listas de verificación y análisis de estructurales. O sea, todas esas son herramientas que me van a servir. La reescritura también va a ser pues el resultado después de que nosotros revisamos y editamos. La reescritura consiste en volver a redactar, pero ya las secciones completas o parciales de los textos que se hayan corregido, que se hayan revisado y editado. Y pues, es una fase más creativa, más analítica y que debe de mejorar de fondo el producto final. Cuando hay una buena revisión y una buena edición, también hay un gran impacto porque se fortalece la claridad del mensaje, se favorece la comprensión del lector, se aumenta la credibilidad del autor y se va a garantizar la calidad comunicativa en contextos académicos, laborales y profesionales. En conclusión, la revisión de una edición de textos va a constituir procesos esenciales para la escritura pues eficaz, y esto va a permitir transformar un borrador inicial en un texto muy maduro, claro, coherente y profesional. Así pues fortalecemos la comunicación y también el pensamiento crítico. Así que bueno, ojalá que al trabajar en esta temática podamos ponerlo en práctica y pues no nos gane la pereza a veces de la reescritura porque es muy importante para el desarrollo de nuestros proyectos. Muy bien, pues con esto concluimos la cápsula del día de hoy. Muchísimas gracias, cuídense mucho, que tengan excelente día. Hasta luego.